Bueno, bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo más de Roberto Alejos Podcast. Hoy con una diferencia, estamos haciendo un capítulo especial, como podrán darse cuenta, dentro de nuestra sección de El Club de Lectura con Alfonso Portillo. Estamos aquí, Alfonso, allá en su tierra, en Zacapa, mientras nosotros estamos aquí en el estudio, para hablar un poquito del Club de Lectura Alfonso Portillo. La verdad que no fue, todo un éxito. Estamos muy contentos con cómo lo han tomado, la participación, en fin, ya pues llevamos bastante tiempo, ya llevamos bastante libros, vamos a platicar de eso. El presidente Portillo pues no necesita presentación, ahí está en su tierra, eso es lo que más ama, allá en Zacapa. No con tanto calor, Alfonso, pues no, la Semana Santa hoy no se vino muy caliente, ¿verdad? Sí, Ya una Semana Santa fresca. pasó la Semana Santa, ya estamos aquí de regreso con la idea de motivarlos. Primero contarles un poco cómo nació la idea del club de lectura, cómo nos ha ido. La verdad que fue una idea, básicamente fue de Marcelo, de Faisán Estudio y de Alfonso, y gracias a la colaboración de Sofo lo hemos podido llevar a cabo pues casi todos los meses, porque paramos en el mes de diciembre y enero, que son meses de descanso, pero ahí todos los meses con un lleno rotundo presencial y con mucho interés en qué libro vamos a hacer cada mes, ¿verdad? Alfonso, gracias, ¿verdad? No, al contrario, Roberto. Estar tomando su lejos. Sé que después de grabar te vas a ir a tu tierra, tu Chiapa. Y a nosotros los orientales nos jala mucho nuestra tierra, Roberto. Así es. Muy arraigados, tenemos una raíz muy fuerte con nuestra tierra. Yo siempre que aprovecho que hay algunas vacaciones, me vengo a Zacapa. Pues entonces, Alfonso, estábamos hablando bueno, yo quisiera hablar tantas cosas. Primero, cuando empezamos con el Roberto Alejos Podcast, Alfonso fue uno de los primeros invitados y hasta el día de hoy yo no creo que nadie vaya a poder superar ese podcast que estuvo por alrededor de 130,000 personas que lo vieron. Nuestros amigos de otros podcasts tuvieron que aceptarlo y después nos invitaron a hacer un podcast que se llamó Los Viejos Zorros. Me gustó el nombre, que también fue un éxito. Y como mencionábamos antes, Alfonso, la idea del club de lectura pues nació precisamente en la segunda oportunidad que nos veniste a visitar para platicar un poco de la coyuntura nacional, cuando te pusiste a platicar aquí de cine, de libros y de todo, ¿verdad? Aquí en Faisán Estudio. Y como mencionábamos antes, pues nació aquí la idea de Alfonso y de Marcelo de hacer este club de lectura que lo hemos hecho cada mes, gracias a la colaboración de Sofos, que además le promocionamos ahí la venta del libro, se agota el libro cada mes y aprovechamos nosotros para promover la lectura, que esa es la idea. Tal vez explicar un poco cómo nace la idea, Alfonso, y por qué es que estamos primero contentos, agradecidos. Como digo yo, no se vale que no le demos las gracias a la gente, a los amigos. Ya es un club porque la gente repite, llegan los mismos. Eso ha logrado que sea un club, ¿verdad? No se vale que usted no comparta esto, que no le dé publicidad. Vamos a grabar un poco sobre el tema, pero lo que queremos es anunciar desde ya 15 de abril, esta vez va a ser en la Cámara de Comercio en la zona 1. La gente nos ha estado exigiendo que nos vayamos al otro lado de la ciudad por el tema del tráfico y que nos compartamos. Así que vamos a hacer unos 2 o 3 en la zona 1 y el resto lo vamos a seguir haciendo nosotros, siempre en sociedad con Faisán Estudio y con la librería Sofos, aunque lo estemos haciendo en la Cámara de Comercio, pues igual va a estar Sofos ahí presente, va a montar un stand y va a promover los libros y nos va a ayudar a promover, o nosotros a ellos, la lectura del club de lectura, ¿verdad? Pues gracias, Alfonsito, contarnos un poquito otra vez cómo nació la idea y qué pretendemos con este club de lectura.
Y Roberto, tú dijiste una palabra muy necesaria en este momento. Que estamos viviendo y lo que hemos vivido con esta experiencia maravillosa de tu podcast, agradecimiento. Esa es la palabra. Nos sentimos con mucha gratitud, Roberto, tanto tú como yo, como tu hijo Marcelo, que de Marcelo fue la idea de lo del libro, ¿no? El día que tuvimos ese podcast que estuvo, la que batió récord en la audiencia, Marcelo, yo que hablamos de muchos libros, mencionó muchos libros. Digo, ¿por qué no hacemos un programa con libros importantes cada mes o cada momento? Marcelo fue de la idea y nosotros inmediatamente felices la aceptamos y la adoptamos como una idea muy buena. Y el éxito ha sido maravilloso. Estamos muy contentos, Roberto, realmente, porque hacemos lo que podemos, ¿verdad? Quizás no sea una cosa masiva, pero contribuimos en algo. Yo te quiero contar, por ejemplo, hoy me levanté temprano porque tú me habías ya invitado a esta conversación. Usted me levanté temprano y lo primero que veo es un mensaje de un amigo, Manuel Morales, y lo que me manda es una cita de Marco Aurelio, el emperador, el gran emperador romano. Y me emocionó mucho, porque cuando con ese amigo habíamos hablado de Marco Aurelio, es como lo que me pasó en Portabella hace como 15 días, antes de que presentáramos el libro. No, después, fíjate qué interesante. Después de que presentamos el programa, el libro ¿Por qué fracasan los países? En Portabella voy subiendo las gradas que están del parqueo hacia el primer nivel y viene bajando un joven y saca de su bolsa un libro. Y mientras yo voy subiendo, él va bajando y dice, Lick, mire, y decía el libro. Sí, lo compró, estimulado porque hicimos un programa con el libro. Porque estamos haciendo, yo creo que una contribución modesta, si se quiere, pero muy importante para los tiempos que vivimos. En el mundo, claro que las redes tienen sus ventajas, muchas ventajas, también tienen sus desventajas. Bueno, una de las ventajas es que está popularizando el estudio de la filosofía, de la literatura, de la historia. Nosotros tenemos grandes narradores. Por ejemplo, yo no tengo el gusto de conocer a Méndez Vides. Imagino que tú sí lo conoces. Un Ajá. narrador de primer nivel, un narrador maravilloso. Y no solo nos cuenta historias. Otro día leí, lo escuché contar su relación con su perro. Una relación bonita, sensible, humana. Me encantó. Pero además nos comenta libros, comenta anécdotas de personajes históricos. Es una gran labor. Y muchos otros en el mundo. Hay una cantidad de podcasts que hablan estimulan el hábito de lectura, estimulan a leer, e invitan a tener conocimiento. Entonces, yo creo que la idea de Marcelo pegó, nos sentimos muy satisfechos. Eh, Había un niño, no sé si te acordás, Roberto, que no Así. fallaba ni una de las presentaciones, que no lo hemos visto en las últimas dos. Entonces, se me hace extraño, hasta Es me, cierto que no me ha llama llegado la la hora. suerte, ¿verdad? No he llegado, nos llevó a dar un libro, ¿te acuerdas? Entonces, creo Ajá. que es una labor bonita y creo que en los tiempos actuales, invitar a leer, creo que es la invitación más importante que podemos hacer. Hoy, yo siempre tengo no sé si llamarla buena o mala, es una costumbre, que leo varios libros a la vez, disfruto de este, después me paso a otro, y hoy en Semana Santa yo traigo libros y que la mayor parte de mi biblioteca la tengo aquí, a releer párrafos subrayados, citas que me llamaron la atención, anécdotas. Y creo que hoy más que nunca el mundo necesita leer. Y creo que esa invitación que hacemos, ese trabajo que hacemos es loable, es muy satisfactorio, nos sentimos muy bien, ¿verdad? Hay que leer, hay que leer mucha poesía. Hoy que vivimos tiempos en que la política está fracasando, no,
oímos a líderes mundiales dar frases tan duras, tan descarnadas, tan salvajes, que no tienen que ver nada con la política, que niegan la política, que demuestran el fracaso de la política. Leer es muy importante. Y fíjate, es importante leer para todos los seres humanos. Los libros salvan la vida. Dice un maestro de Oxford, un maestro de literatura inglesa, se llama Robin Laythorpe, que además es un personaje maravilloso. Él es especialista en literatura inglesa, pero para él dice que la Odisea de Homero le cambió su vida. Acabo de comprar un libro de él que no lo he leído, pero dice que le cambió la vida. En su tiempo libre se dedica a ser jardinero en la universidad. Y entonces vemos nosotros la necesidad de la lectura, además es poeta, la poesía tan maravillosa, como decía Luis Cardoso de Aragón, nuestro gran antigüeño. La poesía es la única prueba concreta de la existencia del hombre. Entonces, hoy hay que estimular la lectura. ¿Te acuerdas que el primer libro que comentamos fue sobre la tiranía de Timothy Snyder? Ahí mismo insistimos, tú y yo, en que hay que alejarse un poco de la pantalla azul y hay que acudir más a los libros. Creo que tenemos una maravilla en YouTube, pues, bendito YouTube, que divulga y podemos encontrar toda la información que queramos. Más hay que saber buscar. Porque podemos buscar y encontrar basura, pero podemos buscar y encontrar maravillas. Por ejemplo, una recomendación a quienes nos escuchan, ¿no, Roberto? Hay que Ajá. seguir, hay que seguir a Byung-Chul Han, ese filósofo de origen coreano que vive en Alemania. Ha escrito más de 20 libros. Y el último libro, este es interesante, el último libro es sobre la jardinería. Me Ajá. llamó mucho la atención. Se llama Loa a la Tierra, un viaje al jardín. Ah, Es mira una qué interesante. cosa maravillosa. Un día vamos a comentar este libro, porque es un hombre muy culto, con una gran sabiduría, con una gran cultura. Y dice que la jardinería lo hizo creer en Dios. Dice que al ver el jardín ve todo el universo, ve toda la creación de Dios. Es muy interesante que los poetas y los filósofos estén hablando de su convicción de la existencia de Dios. Y entonces, la lectura sirve para todo. Y más para aquellos que tienen responsabilidad social. Tienen que leer, porque leer nos abre la mente a otros mundos, a otras historias, a otras culturas. Ahora pudiéramos hablar de un montón de idiomas. Yo lamento no poder leer en inglés, porque cada vez que me encuentro gente que es muy culta, me dice, tengo que leer en inglés, un idioma tan rico. Entonces, la lectura a mí me sirvió cuando en un momento difícil, me ha servido toda la vida para dar clases. Es decir, la lectura es parte importante de la vida, sin la cual creo que el hombre no puede vivir. Humberto Eco dice que nunca va a desaparecer de mí. Solo tomar un libro, yo tengo alguna energía que le llega al cerebro, que me da paz, tranquilidad. Anoche leí un ensayo de Paul Valéry, un escritor francés, que lo invitan los médicos a dar un discurso a un congreso de médicos. Se llama Discurso a los cirujanos. Mira qué cosa. Te lo voy a pasar ahorita que nos veamos esta semana. Solo un poeta puede hablarle a los médicos de esa manera. Yo creo que los médicos, ni ellos serían capaces de escribir sobre su profesión como lo que Paul Valéry. Cuando los médicos famosos
separaron a las siamesas malditas, aquí con los presidentes. Le hicimos un homenaje a los médicos norteamericanos, creo que eran. Le hicimos un homenaje. Yo di un discurso, y el médico, con traducción simultánea, escuchó mi discurso, se paró emocionado. Y yo dije, qué maravilloso discurso, que se lo podía dar. Y lo que hice fue darle el libro, de Paul Valley. No es mío el discurso, doctor, es Paul Valley, no puede ser. Pero regalé, estaba subrayado, pero seguí de nuevo discurso a los cirujanos. Y la lectura tiene cosas maravillosas, une culturas, une amistades, permite abrir la mente, permite pensar. La poesía, esa poesía tan maravillosa, anoche estuve leyendo un poema que tenemos que leerlo conjuntamente con Marcelo, el poema de Cavafis, el gran poeta griego, Ítaca. Cogiendo todos los libros, yo, qué maravilla. ¿Qué fue de la humanidad? La verdad que cuando la idea de hacer el club de lectura, yo creo que no medimos todo lo que esto iba a implicar, ¿verdad? Primero, una vez al mes, obligados a leer un libro en común, ¿verdad? Porque yo sé que en tu caso, pues, lees muchos y a veces todos al mismo tiempo, pero nos obliga a tener un tema en común, una conversación muy guiada. Nos une con los amigos, ¿verdad? Estamos hablando, pues gracias a Dios, no cabe la gente ahí en Sojos, nos ponen más de 100 sillas y se agotan, estamos hablando, y repite, entonces tienen la oportunidad de compartir, de tomarnos un café, de tomarnos un vinito, de platicar cosas en común. Y no importa el libro, hemos escogido libros como desde Epíteto, que estamos hablando precisamente ahorita en esta época, ¿verdad? Estamos hablando de apenas unos años después de Cristo, y libros recientes como el homenaje que hicimos para Gabriel Aguilera sobre la historia reciente guatemalteca. Libros mundiales como el de ¿Por qué fracasan las naciones? Al final, se convierte en algo maravilloso tener un tema en común, una lectura en común, juntarnos a tomar algo, comentar al respecto. Este tema es otra cosa que también se ha acabado en el mundo, ¿verdad, Alfonso? Ya la gente no se junta a platicar, a dialogar, a discutir. Y a mí me encanta cómo, sin importar de qué se trata el libro, de filosofía, de historia, de política, siempre lo paramos analizando en base a la coyuntura nacional. No importa si es un libro nuevo, si es un libro viejo, de qué se trate, siempre se presta a lo que nos está pasando como país, lo que nos está pasando en el mundo entero. Es fabuloso. Para este mes, la importancia de el tema de la desigualdad. A ver, motivemos un poquito, Alfonso. ¿De qué se trata este libro, el autor? ¿Por qué es que le vamos a entrar a este libro este 15 de abril, este miércoles 15 de abril? Fíjate que te quería contar, antes de que entremos a hablar del libro que vamos a discutir, ya comentar el 15. Pues, estaba leyendo mucho, estaba preocupado por lo que está pasando en el Medio Oriente. Obviamente nos preocupa a todo el mundo, porque hoy somos una telaraña, el mundo es una telaraña que mueve en un extremo y se mueve toda la telaraña. Nos repercute a todos en todo sentido. Y estaba leyendo una anécdota que la he leído allá por el 99 y 2000. Resulta, fíjate la importancia de leer, y más leer, la gente que por lo menos tiene grandes responsabilidades en la vida, tiene que leer, tiene que conocer lo que está pasando en el mundo. Resulta que la Unión Soviética, lo que se llamaba Unión Soviética, antes de 1989, decide invadir Afganistán. Y las filas de tanques que vimos desfilar en la televisión, los bombardeos, el ejército entrando, la infantería entrando a Afganistán. Y cuentan que ya que estaban metidos en la guerra los soviéticos,
se dieron cuenta que no podían salir nunca de ahí. Por lo menos no podían salir victoriosos. Sí podían salir, pero no victoriosos. Y se reunió el alto mando del ejército político y llegó el ministro de la defensa. No, ya no fue en este momento el nombre. Muy fuerte. Y lo tiró en medio de la noche. Y después agarraron un ejemplar cada uno. Era un montón de peritos en carpetas. Y el artículo se llamaba Afganistán, escrito por Federico Engels en 1857, hoy publicado en una revista norteamericana. Entonces dice uno, le preguntó, ¿cuántos de ustedes, generales del Estado Mayor, del alto mando del ejército, han leído ese artículo? Ese artículo habla de la cultura de Afganistán, de la fe religiosa, de los principios, de la cultura en general del pueblo afgano, de la topografía, un país lleno de cuevas, de montañas, una topografía impresionante que para ganar una guerra es imposible. Nadie había leído el artículo, Roberto. Les dice, si hubiéramos leído ese artículo, no nos metemos en Afganistán. Porque el artículo nos está diciendo que es imposible ganar una guerra de conquista en Afganistán. Y aún así, los gringos se metieron también después del artículo de Afganistán, de que lo mencionaron en el comando. Pero otra cosa, Afganistán derrotó a Alejandro Magno, derrotó a Gengis Khan, derrotó al líder turco Tamerlán, derrotó a los soviéticos y derrotó a los gringos. 5 imperios. ¿Por qué no habían leído el artículo de Federico Engels que habla de la unidad de la historia? Y lo mismo está pasando hoy. No leen. Y hombres que tienen una gran responsabilidad, que tienen en sus manos la paz del mundo o la desgracia del mundo, no leen. Y de ahí la importancia de la historia. Por eso hay que darle seguimiento a Byung-Chul Han, es un filósofo, el filósofo político y en general el filósofo más leído en Europa, y un analista chino que se llama Yuan Ping, maestro de la Universidad de Canadá, que recurren a la historia para explicar el mundo de hoy. Entonces, por eso nosotros escogimos, o hemos escogido muy bien los libros que no sean complicados, libros que tengan actualidad, libros que nos interesen por la preocupación que tenemos por el mundo. Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, el funcionario del Banco Mundial, el vicepresidente del Banco Mundial, premio Nobel, gran catedrático universitario y un productor riquísimo de literatura económica. Publicó un libro, Joseph Stiglitz, El precio de la desigualdad. Como su título dice, el 1% de la población tiene lo que al 99% necesita. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que entrar al uso de la desigualdad? Claro, porque no afecta a la desigualdad. ¿Qué quieres leer sobre la desigualdad? Está bien. Tú tienes tus carros, tienes tus paseos, tienes tu apartamento en Miami. Pero interesa a la población que vive y que paga el costo todos los días de la desigualdad. De alguna manera vamos a citar durante la plática a Thomas Piketty, que hizo una gran investigación sobre la historia de la desigualdad en el mundo. No nos va bien cómo vamos con la desigualdad. Vamos con una tendencia hacia la mayor concentración de los ingresos en una cúpula, en una élite pequeña, y el mundo no sabe dónde va a parar. Entonces, por eso es importante oír, hay grandes pensadores. Lo que pasa es que cuando tú lees la historia de los clásicos, cuando lees a Confucio, cuando lees, por ejemplo, un escritor olvidado, Roberto, este libro debería ser texto en las facultades de Derecho,
porque lamentablemente no quiero ser negativo, no quiero ser peyorativo y atacar a nadie. Pero yo escucho a los abogados, la mayoría de abogados, y sé que no leen. Y los abogados, que los jueces, la gran responsabilidad de impartir justicia no leen. Hay un filósofo chino, post-confuciano, de 200 años antes de Cristo, se llama Tang Tracy, y el libro se llama El arte de la política. Y habla de la importancia del derecho, de la importancia de las instituciones, de la importancia del respeto de la ley y de los ritos. ¿Por qué digo que tienen que leer? Porque no leen a los abogados y los oyen hablar y la mayoría no entienden de qué están hablando. Sí. ¿Por qué? Porque no. Te voy a contar lo que le pasó a mi hermana, a Chiqui, tu amiga de tu mamá. Muy bien. La llamaron del Poder Judicial para que le diera una plática de redacción, un curso de redacción a jueces de paz. Y los puso a leer un cuento de Borges para ver cómo estaba la mentalidad de los jueces. Y Borges tiene un cuento famoso que se llama Eva Sum. Que es la historia de una mujer que le matan al padre de una manera vil y ella prepara, hace todos los preparativos para vengarse. Es una legítima venganza. Y le puede llevar así. Lo leyeron los jueces y les pidió un comentario. Casi la querían fusilar todos los jueces. No entendieron el cuento. No valoraron lo que había sufrido esa mujer. No valoraron la defensa que tenía ella, porque se quedó no solo sin padre, sin las propiedades y sin las empresas. ¿Qué demostró eso? Que no hemos leído. No tenemos la mente abierta. Y entonces aplicamos a machetazo limpio la ley, sin interpretar el contexto, sin interpretar la historia, sin interpretar las condiciones materiales de que están funcionando. La lectura es en todo sentido. Ciorán dice que no hay mayor desgracia que aquellos abogados que solo saben de leyes, como tampoco no hay mayor desgracia de los médicos que solo saben de medicina, o los ingenieros que solo saben de ingeniería. No quiere decir que sean expertos en todo, pero hay que abrir la mente, y la única forma de abrir la mente es mediante la lectura. Y yo creo que estamos cumpliendo con nuestro compromiso. Sí, pero bueno, el tema de la lectura muy profundo. A mí realmente me ha cambiado la vida este tema del club de lectura. Digamos, cuando nosotros tuvimos la oportunidad ya de gobernar, Alfonso, y la gente nos dice, ¿por qué no se jubilan? ¿Verdad? ¿Por qué ya no se retiran? Bueno, esa es una especie de retiro, estar compartiendo nuestras experiencias y sobre todo aquí compartir mucho las cosas malas, los fracasos, los errores. De ahí se aprende muchísimo más, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando hicimos la Constitución en el año 85, ahora nos alegan los grupos ancestrales, los pueblos indígenas, que por qué no tocamos a profundidad el tema de los idiomas y todo. Les digo, miren, si los grandes constituyentes, mis maestros, porque yo era realmente casi un adolescente, no hubieran leído como leían, era una constituyente fabulosa, ¿verdad? No se hubieran adelantado, porque en esa época todavía el movimiento de los pueblos indígenas en el mundo no había arrancado. No habían empezado las reuniones sobre los derechos de las mujeres, y sin embargo esa constitución lo contempla y lo deja ahí abierto porque era gente preparada, hay que admitirlo, una constituyente que tenía de todo, pero eso solo permite la lectura. ¿Cómo vas a aprender sobre derechos humanos en un país donde los derechos humanos no existían, por ejemplo? Y entonces, ¿cómo redactar dentro de esa constitución entonces el texto tan profundo en materia de derechos humanos? Y así nos pasa. Algo que vivimos platicando muy seguido sobre lo rico de leer, y ya lo hemos dicho muchísimas veces, nos cuesta escoger el texto, quisiéramos leer de todo, compartir de todo, y que la gente leyera más, y es porque a nosotros nos ha servido un montón ese tema.
Pero lo que nos falta es un poco escribir, Alfonso, ¿verdad? Sería fabuloso poder leer tu caso, digamos, todos los demócratas cristianos, cómo empezaron tan jóvenes, perseguidos por el gobierno y cómo se formaron y se capacitaron, lo que no sucede con la clase política actual. Tenemos una clase política que no se prepara, talleres cortos, seminarios sobre cómo hacer política, cómo hacer campañas sobre ideología, y qué bueno, si es que lo llegan a hacer, pero no se preparan de otra manera como se hacía en aquella época. Había que contar un poquito ese tema. Después, tu salida a México, tu regreso a Guatemala, el gobierno, todo lo que uno pasa cuando está gobernando, tu regreso después, y cómo ahora estamos metidos en política, contribuyendo de otra manera, asesorando, haciendo estas grabaciones, el podcast, el libro. Habría que escribir, Alfonso. Uno para contando muchas historias, ¿verdad? Y se convierte como un libro viviente. A mí me encanta ese tema, ¿verdad? Cada vez que nos sentamos a tomar un café o a tomar un traguito, paramos filosofando sobre nuestras historias de vida y sobre la historia de vida de otros grandes políticos guatemaltecos y extranjeros, fabulosos, la verdad. Entonces, habría que motivar más, Alfonso, ¿sí? Ahorita que te estaba escuchando, Roberto, Terminar esto breve, a que lean este libro, a que lleguen el 15 de abril a la Cámara de Comercio, que realmente, a que visiten más ojos, a que vean todo el trabajo que tiene Paisán, ya para irnos despidiendo. ¿Ah? mira, qué interesante lo que dijiste. Y dijiste algo que me permite recordarme algo que dije, ojalá que no se me olvide cuando hable con Roberto. Roberto, una de las cosas, tiene muchos beneficios la lectura, pero un beneficio maravilloso es que te enriquece el vocabulario, te enriquece la expresión, te enriquece el diálogo. Y el que tiene diálogo claro es porque tiene ideas claras. George Orwell, un gran escritor inglés, el famoso Rebelión en la Granja, el creador de la novela 1984, acabo de comprar un librito, te voy a pasar un ejemplar aquí. George Orwell, mira cómo se llama, El poder y la palabra. Y abajo dice 10 ensayos sobre lenguaje, política y verdad. Es tan importante saber decir la verdad. Es tan importante saber expresar la verdad. Hoy hay un empobrecimiento del lenguaje, hay un empobrecimiento del discurso. Oye, el discurso, Roberto, hablamos con claridad. Quizá no tengamos un lenguaje muy rico, porque tampoco le hemos dedicado, estamos llenos de sabiduría, pero sabemos transmitir la idea, sabemos transmitir la verdad. Entonces, una de las maravillas del lenguaje es que te transforma tu forma de expresarse, te permite elaborar mejor las ideas. Uno dice, ¿por qué? ¿Por qué puede, por ejemplo, por qué me puede enriquecer el lenguaje Dostoyevsky, Tolstoy, Chekhov, Gorky? Tienen una forma de usar el lenguaje, de usar las palabras, de usar los diálogos, de usar los datos de la historia maravillosa que permite enriquecerte tu vocabulario. En la medida somos diálogo, dice Hegel, somos diálogo. Y en la forma que nos expresamos, nos damos cuenta si estamos atinados. Hoy, ¿qué es lo que vemos, Roberto? Una pobreza del discurso. El político sale comiendo una sandía, ese es el discurso. O sale un político diciendo, aquí tengo 30 años de venir a comer esta tienda, este comedor. Lindo, es un pasaje lindo. Pero ¿qué nos dice respecto al problema nacional, respecto a lo que hay que hacer en el país? Hay un empobrecimiento del discurso porque no leemos. La clase política no leemos. Vos entraste al Congreso casi de 20 años, a la constituyente, y se nota tu lenguaje y tu forma de expresar que tenés experiencia, que has debatido, que has discutido, que has dialogado, que has leído. Entonces, la lectura enriquece en todo sentido. Enriquece a un empresario, enriquece a un militar, enriquece a un político.
Esta es la cosa más maravillosa de la palabra, el diálogo, del escrito. Hoy, más adelante, vamos a comentar el último libro, el libro póstumo de Lucho Ordine, que habla de la utilidad del minuto. Los hombres no son islas, no somos islas. Somos parte de un conglomerado. Eso nos permite vivir en comunidad, nos permite vivir civilizadamente. La lectura tiene maravillosas cosas. La poesía, tanto poeta maravilloso, tanto poeta maravilloso. El Dhammapada, ese poema atribuido a Buda. Un deleite leerlo, filosofía pura, en un poema. Hay tanta. En pocas palabras, Alfonso. Es muy selectivo, ¿eh? No podemos leer todo. No puedo nada. Son millones de libros. La verdad que en pocas palabras no se vale que no lean y no se vale que de verdad no expliquemos qué es lo que estamos haciendo. Ya los dos podríamos estar disfrutando allá de tu tierra, de tu familia, ya retirados, ya pasamos lo que teníamos que pasar, ya las cosas buenas, las malas, las peores, de todo, pero no se vale que no lo contemos y que no motivemos a que la gente haga las cosas de distinta manera. Y para hacer de distinta manera, no se vale no leer y no se vale que no nos juntemos a comentar sobre nuestras experiencias y a compartir, ¿verdad? Y tampoco... Hay que leer de todo. Ajá. Hay que tener prejuicios para leer. Dice alguien escribió, no hay libro tan malo que no tenga algo de bueno. No hay libro tan malo. Sí, hasta el mal libro debe tener algo bueno. Como las películas. No todas las películas son totalmente malas. Hay películas que, aunque malas, algo de bueno tienen. Aunque malas, algo ve uno. ¿Verdad? Alfonso, de verdad, muchísimas gracias. No se vale que ustedes no hayan llegado aquí hasta el final, pero sobre todo no se vale que no lleguen. 15 de abril, Cámara de Comercio en la zona 1, ¿verdad? El tema de la desigualdad es un tema hoy más que nunca exageradamente importante. Vamos a poder tener la oportunidad de hablar sobre el libro. Ustedes tienen la oportunidad de leerlo, de leer un resumen de aquí al 15 de abril, pero sobre todo llegar a comentarlo, a compartir con nosotros ese tema. Aquí estamos. Como les repito, si usted se ofendió, que aunque hoy sí no hablamos de nadie, una tacita de café todo lo arregla. Aquí estamos en este capítulo especial promoviendo el Club de Lectura para el 15 de abril, agradeciéndole a Faisán y a todos los que colaboran. Esperamos hayan tenido una semana de meditación, de recapacitación, de descanso y estamos en contacto. Nos vemos hasta el próximo capítulo.